Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tratar un tema de economía internacional. Es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales entre dos o más países. Estas pueden referirse a intercambios de bienes o servicios u operaciones financieras. Es decir, la economía internacional tiene como objeto el estudio de evolución de las exportaciones e importaciones, así como la entrada y salida de capital entre dos mercados bursátiles. De otro modo, sería como las naciones establecen las relaciones comerciales con el resto del mundo. ¿Cuáles son las condiciones generales del comercio internacional y su incidencia en la economía? Los sistemas jurídicos nacionales han quedado realmente obsoletos para regular una disciplina que se caracteriza por un dinamismo vertiginoso y tampoco se ha logrado crear un único derecho regulador de las actividades comerciales desarrolladas en mercados extranjeros. Principios sobre los contratos comerciales internacionales desarrollados por el Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado, usos y prácticas uniformes y Comterms, derecho de carácter autónomo nacidos al margen de los ordenamientos jurídicos estatales, condiciones generales de contratación y contratos tipo nacidas de la necesidad de formas contractuales como instrumento para regionalización del tráfico mercantil internacional, de la labor de los árbitros que se ha constituido en un elemento indispensable para configurar y dar sentido a la nueva Lex Mercatoria Internacional. Ejemplos: condiciones generales de contratación para el suministro de plantas y maquinaria para la exportación, condiciones generales de venta para la importación y exportación de bienes de consumo duradero y otros productos, condiciones generales de contratación para el suministro y montaje de plantas maquinaria para la importación y exportación, condiciones generales de contratación para la importación y exportación de cerraduras resinosas, troncos frondosos y cerraduras frondosas de zona templada. El comercio internacional a través de importaciones y exportaciones influye en la cantidad disponible de alimentos, así como en la actividad económica de los países de la región, en el empleo y el nivel de precios. Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables, hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos, hace posible la oferta de productos que excedan el consumo a otros países en otros mercados, equilibrio entre la escasez y el exceso, los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Por medio de la balanza de pago se informa de qué tipo de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo dado. ¿Qué es la balanza de pagos y cuáles son sus características generales? Es la relación que existe entre la cantidad de dinero que un país debe gastar comprando en el extranjero y la cantidad de dinero que gana vendiendo sus productos a otros países e implica además de los bienes y servicios diferentes capitales. Características. La balanza de pagos debe tener un equilibrio casi perfecto, los pagos no deben ni pueden sufrir un déficit o un superávit. Se divide en fijos, corrientes y flujos capitales, los cuales deben ser iguales. Debe ser guardada como una cuenta tipo contable, con dos entradas diferentes donde se registran créditos y se plasman débitos. Es una cuenta que se realiza con los residentes de un país determinado, con los residentes de otro país diferente. Se realizan transacciones económicas internacionales, incluyendo bienes, servicios y bienes de tipo capital. Es de presentación periódica y se refleja todas las transacciones que se realizan en el tiempo determinado presentada en un informe trimestral o anual. ¿En qué consiste la teoría arancelaria y cuál es su incidencia en la economía nacional? Este consiste en poner un impuesto a un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera. Es decir, cuando ponen un arancel a un producto significa que tendrá un precio de venta más caro que en su país de origen. Son derechos de aduana que se aplican a las importaciones de productos con dos propósitos fundamentales: ser una fuente de ingreso para el Estado y la protección de algunos sectores de la economía. Incidencias.
Los aranceles tienen el riesgo de volver menos eficiente a la industria nacional porque reduce la competencia. La imposición de aranceles puede provocar la reciprocidad de otro país. Efecto consumo. El arancel alcanzar es el precio del producto importado, en consecuencia perjudicial para el consumidor nacional. Efecto ingreso. El gobierno del país que impone el arancel recibe ingresos del mismo, el ingreso fiscal del Estado aumenta. Efecto producción. Beneficia en términos de competencia a la industria nacional. ¿Cómo funcionan los diferentes tipos de cambio a nivel nacional e internacional? El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una cantidad de otra. Se puede decir que el tipo de cambio refleja el periodo económico de una nación. Al tener más movimientos y más accesibilidad internacional, tenga la divisa local, mayor libertad tiene el país para diversidad de actividades como importar o alentar inversiones extranjeras. Sistema de cambio. Tipo cambio fijo es el determinado rígidamente por el Banco Central. Aquí él garantiza el precio de la moneda nacional en términos de moneda extranjera. Tipo de cambio flexible se determina de acuerdo a la oferta y la demanda en los mercados de la divisa. En las economías con tipo de cambio flexible, los desequilibrios de la balanza de pagos se corrigen automáticamente por depreciación o apreciación del tipo de cambio. Tipo de cambio real es en el que se valoran los precios relativos de los bienes y servicios dependiendo de la cuantía o situación de la moneda de cada uno de los países en los que se generan dichos bienes y servicios. Tipo de cambio nominal. Es el tipo de cambio tal y como lo conocemos, es decir, se trata de la cotización oficial de un tipo de cambio en el mercado de divisas. Bueno, espero que les haya gustado y les sirva un poco para aclarar algunas dudas.